Muy bienvenidos a todos y aquí nuevamente Chris con un nuevo video sobre estos temas de los fenómenos que tanto nos apasionan, pero que también en muchos de los casos a más de uno asusta, sobre todo cuando uno empieza a tener síntomas. Síntomas me refiero a, por ejemplo, los ataques de parálisis del sueño. Y justamente en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, me han preguntado muchas veces durante estos días y las últimas semanas sobre todo, muchos de ustedes me preguntó sobre el tema de la parálisis del sueño, cómo había que hacer, por qué ocurre esto. Bueno, y me llama un poco la atención eso, ¿no? La cantidad de mensajes de personas que me están llegando, sus consultas sobre este fenómeno y si había que preocuparse. Así que en esta ocasión lo que vamos a hacer es responder por qué hay tanto caudal, por qué hay tantos casos de parálisis del sueño y si realmente tiene que ver con algún factor paranormal o algún factor de índole de algún fenómeno que haya que temer. Así que en este video quédense porque voy a responder sobre los casos que están multiplicándose últimamente sobre parálisis del sueño, a qué se debe, cuáles son los factores y vamos a analizar bien estas consecuencias, ¿no? que nos están trayendo y que nos cambian el sueño. ¿Tiene algo que ver con lo paranormal o tiene que ver con otras características más bien psicológicas? Bueno, vamos a analizar estos casos y les voy a dejar toda la información necesaria para que ustedes sepan cómo guiarse ante una parálisis del sueño. Empezamos. En 1871, un autor suizo llamado Henry Fuseli le demostró al mundo lo que sería para él la parálisis del sueño y lo representó con esta obra llamada La pesadilla. Lo que podemos ver aquí es una mujer que está durmiendo, que está en ese estado somnoliento, pero que está con una pose un tanto, si se quiere, sexual, pero también a la vez como que no está despierta del todo y como que está siendo sometida a la vez por un demonio. Allí arriba de ella se sitúa lo que puede ser para Fuseli un íncubo. Un íncubo es justamente un ser que se posa por encima. El significado en latín tiene que ver con apoyarse o estar encima. Y aquí vemos entonces la correcta definición de lo que es el íncubo, pero también la definición para Henry Fuseli lo que puede ser la causante de la parálisis del sueño. La gran pregunta aquí ¿es causante de lo que estamos viendo aquí en pantalla sobre la obra de Henry Fuseli o tiene que ver con otros factores? Y vamos a utilizar la fuente del Brain Light Plus, que es la Biblioteca Nacional de la Medicina de los Estados Unidos, y la verdad que vamos a ver lo que es para la medicina la parálisis del sueño y el significado que les da a ellos, o la explicación es: la parálisis del sueño es una afección en la cual usted no puede moverse ni hablar cuando apenas se queda dormido o al despertar. Durante un episodio de la parálisis del sueño, usted está totalmente consciente de lo que está pasando. Bueno, y aquí nos traen algunas de las causas, ¿no? Dice que las causas son muy comunes y que muchas personas han tenido por lo menos un episodio durante su vida. No se conoce la causa exacta de la parálisis del sueño y nos comentan aquí que las investigaciones muestran que los siguientes ítems están relacionados con la parálisis del sueño. Por ejemplo, no dormir lo suficiente, no tener horario regular para dormir, como quienes trabajan por turnos, estrés mental o dormir boca arriba. Ciertos problemas médicos pueden asociarse con la parálisis del sueño. Bueno, nos hablan de trastornos del sueño como la narcolepsia, afecciones mentales, trastorno bipolar, trastornos de pánico, uso de ciertos medicamentos. Bueno, y en otros de los síntomas nos explican aquí que los episodios de la parálisis del sueño duran desde unos cuantos segundos hasta 1 o 2 minutos inclusive. Estos episodios terminan por sí solos cuando alguien toca a la persona o esta persona se mueve. En raras ocasiones, la persona puede tener sensaciones similares a sueños o alucinaciones que pueden causarle temor. Bueno, eso es una de las cuestiones por la cual muchas veces, tanto en los que estamos en estos temas de los fenómenos paranormales, de las entidades y demás, cuando uno empieza a juntar casos de personas que han dicho que han tenido parálisis del sueño, es muy variable esto, ¿no? De que hay gente que dice, sí, yo veo sombras, veo alguien, puede ser una persona, la figura de una entidad, bueno. Pero bueno, aquí, según la medicina, dice que puede, digamos, estos sueños o alucinaciones pueden causar temor y que no son, digamos, muy comunes, ¿no? en la gente que o las personas que tienen parálisis del sueño.
Mi respuesta ante esto es que, digamos, si estamos en una época de pandemia donde estamos todos encerrados, el nivel de ansiedad es muy grande, aumenta mucho más de lo normal, como así también aumenta esto de no poder dormir. Hay un trastorno del sueño, claramente. Hay gente que no puede dormir como dormía antes, se le cambia el sueño, demora más en dormir o duerme en otro horario distinto. A veces hay personas que duermen muy poco en esta pandemia. Entonces, bueno, creo que, digamos, por lógica, lo que es estos síntomas de parálisis del sueño que hayan aumentado ahora en pandemia, para mí, tiene vigor sobre esto que les comento ahora. Ahora, como bien lo expliqué varias veces en distintos programas o en algunos videos, hay que separar un poco lo que puede uno suponer que es y lo que realmente es, ¿verdad? Entonces, para eso, en primera instancia, la persona debe descartar los síntomas que tiene. No como para descartarlos y dejarlos a un lado y no tratarlos, sino para separar lo que uno piensa que puede ser un ataque de índole paranormal o algún fenómeno extraño, con lo que es la parte psicológica de la persona, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer esta separación. La persona que está sufriendo esta parálisis del sueño ha tenido episodios de ansiedad las últimas horas, los últimos días, ha tenido algún trastorno del sueño, ha tenido algún problema con algún medicamento o está tomando medicamentos, incluso como decía aquí el informe de Medline Plus, la persona está teniendo también alguna ingesta de algún químico. Bueno, todo eso puede transcribirse en estos síntomas, ¿sí? Entonces, muy importante no fanatizarnos con la idea de que estamos siendo atacados por una entidad como en la obra que vimos al inicio del video, porque no siempre es así. Para llegar a esa conclusión hace falta poder descartar todo lo que veníamos hablando recién. Descartar trastorno de sueño, el trastorno alimenticio, que la persona duerma lo suficiente, como dicen los médicos, mínimo 6 a 7 horas u 8 horas en algunos casos, que no haya rotación del sueño, que la persona no haya tenido niveles altos de ansiedad. Obviamente el estrés suma, mejor dicho, resta en este caso, pero suma en este argumento. El estrés es, digamos, la ventana para desembocar muchas cosas. Así que digo que para descartar todo esto hay que buscar a un médico, ya sea un clínico, un psicólogo, porque esto es muy de la mente, ¿sí? Lo que tiene que ver con la ansiedad, lo que tiene que ver con el estrés. Y si la ansiedad y el estrés están en un nivel apto, pero hay otros factores clínicos, bueno, habría que poder ir a un clínico, a un médico de su cabecera, de su confianza, y poder hacerse los estudios acorde a su estado de salud y ver qué es lo que está sucediendo. Hay personas que no tienen un nivel muy alto de estrés, pero sí, y he conocido personalmente, gente que estaba muy bien en sus vidas personales y demás, pero tenía problemas del sueño. Entonces eso también trae estos factores como los que vimos recién en Medline Plus, ¿sí? En el significado de lo que es la parálisis del sueño para las ciencias médicas. Por eso es muy importante poder ver a los médicos si uno está teniendo estos episodios. Que se dice aquí, por lo que estoy leyendo, que no son muy frecuentes, ¿sí? Que puede pasar alguna que otra vez. Entonces yo quisiera saber si ustedes lo están pasando una y otra vez. Porque si se repite y no se atiende la parte médica, bueno, habría que ver, de alguna manera poder hacerse ver para solucionar esa parte de la salud. Ahora, si una vez que tenemos el estudio médico de un clínico, la parte psicológica está bien, no hay estrés, no tenemos ese nivel de ansiedad, podríamos llegar a pensar que puede ser algo más, que no tenga explicación. Sí, ahí sí sería ya un factor de un fenómeno paranormal, pero cosa que se deduce, es más común la parte clínica o la parte del trastorno del sueño o alimenticio que la parte de las entidades, ¿no? Del fenómeno paranormal. Aunque este último fenómeno no se descarta completamente, obvio, no estamos para descartar ni uno ni otro, sino que primero habría que ver la parte clínica de la persona y la parte psicológica. Y más entendiendo que estamos en una época de pandemia y que seguimos encerrados. Por ejemplo, aquí en Argentina estamos muy encerrados todavía. Hay otros países que están cerrando otra vez porque hay rebrotes, por ejemplo en España, en Europa, en Francia. En estos momentos están volviendo a cerrar poco a poco. Así que creo que tiene mucho que ver con eso. Pero si se descarta la parte clínica, como dije antes, y la parte psicológica y está todo bien, ahí sí habría que estudiar con un profesional sobre esto de las entes. Ahí sí habría que contactar a un profesional,
o a una persona espiritista que sepa de estos temas, que sepa lidiar con las parálisis del sueño. Pero ya insisto, a nivel clínico, a nivel médico, nos comentan aquí en el informe de que no es, digamos, muy recurrente, no pasa 1, 2, 3 veces muy seguido. Ahora, si esto ocurre muchas veces, sí, habría que empezar a investigar un poco más. Bueno, me encantaría que si ustedes me puedan comentar, dejar aquí sus comentarios, si han tenido alguna vez parálisis del sueño, si, bueno, qué es lo que pasó, cómo lo solucionaron, si les pasó de nuevo o fue solamente una vez. Bueno, cómo fue digamos, el ataque, el episodio, si vieron algo, no vieron nada, si lo trataron, si vieron a un médico o no. Bueno, déjenme sus experiencias y me gustaría saber obviamente si este tipo de videos les gusta, porque me gustaría aportar aún más con este tipo de contenido para que, bueno, porque todo tipo de fenómenos para este canal son importantes y más cuando chocan con nuestra realidad, ¿verdad? Así que siempre vamos a querer aportar de ese lado. Así que sin más los dejo, muchas gracias. Recuerden que los días sábados salgo en vivo e indirecto por este canal, pero vamos a subir más contenidos de este estilo durante la semana. Déjenme sus comentarios para saber qué otro tipo de videos de este estilo les gustaría que haga, y si tienen alguna otra pregunta en la que yo pueda aportar, por supuesto que voy a estar atento. Muchas gracias. Saludos.